Quizás lo hayas notado, o tal vez no, pero hay un cansancio extraño habitando su mente. No es el tipo de cansancio que el sueño pueda solucionar. Es otro más, un agotamiento más sutil y silencioso, como si tu mente se hubiera abierto, sin que te dieras cuenta, como una puerta abierta de par en mitad de la noche. Y desde entonces, cualquier pensamiento entra, cualquier miedo se instala, cualquier angustia en el mundo se convierte en tuya. Y lo sientes, pero no sabes de dónde viene. Sientes la ansiedad de una multitud, siente la presión de un futuro que aún no ha llegado. Incluso sientes dolores que no son tuyos, pero que ahora viven dentro de ti. Esto sucede porque tu mente ha perdido su bloqueo. Y lo más peligroso es que nadie nos enseña que es posible volver a poner ese candado. Nadie nos muestra que proteger la mente sea una elección. Y esa elección no depende de que el mundo cambie, sino de que tú cambies tu relación con el mundo. Séneca dijo, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y eso es exactamente. Cuando tu mente no está anclada, va a la deriva, dejarse llevar por cualquier noticia, por cualquier maldita sentencia, por cualquier mirada crítica, tomada en el interior y arrastrado hacia afuera. Una mente sin propósito no permanece en silencio. Ella se agita, se aferra, se desespera, porque no sabe dónde debe descansar. Y es por eso que muchas personas viven agotadas sin hacer realmente nada. Porque llevar el caos del mundo dentro de ti, sin filtro, sin muro, sin código de dirección, lo consume todo. La fuerza, fe, la presencia, la capacidad de elegir. La mente sin protección es como un templo sin puertas. Cualquier entidad entra, cualquier ruido se instala, cualquier sombra domina el altar. Pero hay una manera, hay un proceso. Proteger la mente no es magia ni misticismo barato, es ciencia, es espiritualidad práctica, es una filosofía antigua que entiende el tiempo del cerebro y el tiempo del alma. Proteger tu mente significa revertir los ciclos neuronales que te mantienen como rehén. Se trata de reconfigurar tu campo electromagnético para que vibre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Se trata de entrenar tu energía para que no se doblegue ante la presión invisible que intenta moldearte todos los días. Epicteto nos recuerda, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Y esta reacción, esta respuesta, esta elección, comienza en un punto que nadie te muestra, en el espacio entre lo que te llega y lo que dejas entrar, entre lo que el mundo te ofrece y lo que decides llevar. Este vídeo no es simplemente otro contenido de autoayuda con frases ya preparadas. Es un llamado a despertar a una nueva frecuencia. Recorramos 8 secretos estoicos, prácticos, energéticos, mentales, que si se aplican con verdad, con presencia, con constancia, transforman tu mente de una esponja emocional en el guardián de tu propia paz. En solo 19 días, sin prisas, pero con intención, puedes activar un campo alrededor de tu mente. Un campo de discernimiento, de silencio interior, de respuesta consciente. No es invulnerabilidad, es claridad. No es frialdad, es sacralidad. No es control sobre todo, es la libertad de todo. Empecemos. No te das cuenta, pero estás absorbiendo todo lo que te rodea. El entorno en el que vives moldea tu manera de pensar. Las voces que te rodean se transforman gradualmente en las voces dentro de tu mente. Las opiniones de los demás, cuando se repiten en voz alta y con frecuencia, se convierten en tus creencias silenciosas. Y los miedos que ves todos los días empiezan a parecer normales, como si sentirse inseguro fuera natural, como si vivir en piloto automático fuera aceptable, como si la prisa, la comparación y el vacío se hubieran convertido en el ritmo natural de la vida. Pero eso no es natural. Esto es programación. Tu sistema nervioso está captando señales todo el tiempo, de las noticias, desde las redes sociales, de la expresión cansada de alguien en la fila, por el tono agresivo en el tráfico, de la mirada de desaprobación de un familiar. Estás absorbiendo todo, incluso cuando crees que no, incluso cuando intentas ignorarlo. Tu campo emocional no tiene un botón de apagado. Primero siente y procesa después. Por lo tanto, vivir expuesto a estímulos tóxicos de forma repetida no es neutral, es corrosivo. La mente es como una esponja emocional. Ella absorbe lo que ve, lo que oye, lo que siente en el aire. Y si no creas un filtro, no impones un límite, no cultivas un espacio de pausa, esa esponja se empapa. Y cuando la mente está empapada de ruido externo, pierde su voz interior. Ella deja de escucharse a sí misma. Y el mundo comienza a repetirse. Reproduce el miedo del otro, la prisa del otro, la carga del otro, la ira del otro. Hasta que un día, sin darte cuenta, te despiertas siendo alguien a quien no reconoces, reaccionando de una manera que no me gustaría, pensando como nunca quise, arrastrándote a través de una vida que no parece tuya. Marco Aurelio escribió, el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero antes de eso, está coloreado por el entorno que alimenta esos pensamientos.
pensamientos. Y si el ambiente está enfermo, tu alma empieza a enfermarse también. No todos a la vez, pero lentamente. Y lo más peligroso es que te acostumbres. Acostúmbrate a la mente agitada, con el corazón pesado, con el cuerpo contraído, como si vivir en tensión fuera la norma. Proteger tu mente comienza con esta conciencia, la conciencia de que estás absorbiendo todo el tiempo y que esta absorción no es pasiva, ella se vuelve activa, moldea tu estado de ánimo, tu energía, tu destino, porque no eres solo lo que eliges pensar, eres también lo que permite que permanezca dentro de ti. Así que el primer secreto es simple pero poderoso, dejar de subestimar el medio ambiente. Empieza a sentir lo que él te hace, porque donde reposa tu mente, se forma tu espíritu, y eso lo cambia todo. Lo que alimentas, crece. Hay un principio invisible que gobierna tu vida emocional. Es simple, él está en silencio, pero define cómo te sientes, cómo reaccionas e incluso lo que ves en el mundo. Este principio dice, lo que alimentas, crece, lo que refuerzas, se repite, lo que eliges pensar una y otra vez, se convierte en lo que eres. La mente humana no entiende la diferencia entre lo real y lo que se repite. Si te despiertas cada día pensando en lo que salió mal, tu cerebro aprende a buscar fallos. Si pasas la mayor parte del tiempo quejándote, tu sistema nervioso se adapta al resentimiento. Si cedes ante el miedo a menudo, este se convierte en una lente, y cuando el miedo se convierte en una lente, todo parece una amenaza, hasta el amor, hasta el silencio, hacia lo desconocido. Así nace la prisión emocional, sin barrotes visibles. La prisión es interna, se construye con pensamientos que no cuestionas, sentimientos que alimentas, dolores que repites, y poco a poco, esto va dejando marcas en el cuerpo, tensión muscular, dificultad para dormir, respiración corta, dolor en el pecho, querer escapar de todo, aún sin saber exactamente de qué. Epicteto escribió, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. ¿Y qué forma esta opinión? Lo que te alimentas cada día, la historia que te cuentas a ti mismo, la imagen que refuerzas cuando estás solo, porque la mente es tierra fértil y no juzga la semilla. Si plantas miedo, crecerá. Si plantas gratitud, esta también crecerá. La elección es tuya, incluso cuando parezca involuntaria. Pero hay algo más profundo. También hay que cuidar lo que hay detrás de lo que alimentas, porque muchas veces alimentar la ira es una forma de protegerse de la tristeza. Alimentar la prisa es un intento de escapar del vacío. El control de la alimentación es una forma de tapar el miedo a la pérdida. Por lo tanto, proteger la mente no se trata solo de cambiar los pensamientos, se trata de sanar la raíz de lo que has estado alimentando. Cuando miras esto con compasión, algo empieza a cambiar. Dejas de ser rehén de la repetición y empezar a cultivar una presencia más consciente. Empiece a regar lo que realmente importa, lo que calma, lo que ilumina, lo que sostiene, porque todo lo que piensas está alimentando algo y todo lo que alimentes está creciendo dentro de ti. La paz no grita. Una mente ruidosa es como una radio mal sintonizada. Todo es ruidoso, todo parece urgente, todo quiere ser escuchado al mismo tiempo. Cuando vives así durante mucho tiempo, empiezas a pensar que este ruido es normal, que este exceso de estimulación, esta inquietud constante, este miedo disfrazado de productividad son parte de la vida adulta, pero no lo hacen. Todo este ruido es un síntoma de distanciamiento de la propia esencia. El ruido interno no surge de la hora, surge de la ansiedad por lo que no ha llegado o de la culpa por lo que ya ha pasado. Proviene de la comparación, de la prisa, de la presión de convertirse en alguien mejor antes incluso de permitirse ser quien uno es. Y ese ruido, aunque silencioso, consume. Él roba tu atención, contamina tu energía, distorsiona tu percepción de la realidad. El mundo entero grita. Las redes gritan, la mente colectiva grita, pero la paz no grita. La paz susurra. Ella es sutil, delicado, y por eso mismo es necesario aprender a escuchar lo que no hace ruido, porque la sabiduría no habla más fuerte, ella habla más profundo. Séneca decía que la mayor libertad es ser uno mismo, y nadie se vuelve dueño de sí mismo viviendo en constante ruido. Solo te escuchas a ti mismo cuando silencias lo que no es tuyo, solo te curas cuando dejas de huir de ti mismo, y solo lo encuentras cuando desaceleras por dentro. Este es el verdadero coraje espiritual, sentarse consigo mismo sin miedo al silencio. Es en el silencio que la mente se organiza, que el cuerpo se alinee, que el alma se manifieste, pero para hacer eso es necesario hacer espacio entre un pensamiento y otro, espacio entre un estímulo y una reacción, espacio para sentir sin perderse en el sentimiento. Y este espacio se cultiva con práctica, con compasión, con presencia, no con la fuerza. No hay prisa, porque la paz no invade, ella espera. Ella siempre estuvo allí, debajo del ruido,
Ella no necesita aplausos, ni siquiera un testigo, pero él te necesita, presente, disponible, vivo lo suficiente para escucharlo y lo suficientemente humilde para reconocerlo, porque solo en el silencio recuerdas quién fuiste siempre. Tu mente no es tu amo. Hay una ilusión tan bien disfrazada que la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida sirviéndola sin darnos cuenta. Creemos que nuestra mente lo sabe todo, que ella tiene razón, que si ella lo piensa entonces debe ser verdad. Pero la mente, por brillante que parezca, es solo una herramienta. Es una herramienta poderosa, sí, pero si se utiliza sin conciencia, nos esclaviza. La mente no es sabia por sí misma. Ella simplemente repite, recrear, reaccionar. La mayoría de tus pensamientos no son elecciones, son reflejos, horarios antiguos, voces heredadas, miedos aprendidos, expectativas que ni siquiera son tuyas, pero las llevas como si lo fueran. La mente es rápida, es convincente, es ruidosa, pero no es confiable. Y cuanto más crees que eres tus pensamientos, más sufres, porque la mente quiere control, la mente quiere garantías, la mente quiere evitar el dolor, el fracaso, el rechazo. Ella quiere que todo sea seguro, predecible, familiar, pero la vida no es así. La vida es movimiento, es impermanencia, es un riesgo. Así pues, vivir sabiamente es aprender a observar la mente sin someterse a ella. Epicteto dijo, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y eso lo cambia todo, porque significa que el dolor existe, pero el sufrimiento es fabricado. La pérdida duele, pero la desesperación surge de la mente que grita, esto no pudo suceder. La crítica es molesta, pero el miedo viene de la mente que dice, no eres lo suficientemente bueno. Lo que nos duele no es lo que sucede, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que sucede. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que puedes escuchar tus pensamientos, sin obedecerlos, que puedas sentir miedo sin paralizarse. ¿Quién puede estar ansioso sin identificarse con esa ansiedad? Esto no es supresión, no es ignorar, es reconocer sin confundirse, es mirar hacia adentro y decir, esa voz no soy yo, ese miedo no me define, esa historia se puede reescribir. Tu mente es un gran sirviente, pero un pésimo profesor, y la buena noticia es que no tienes por qué luchar contra ello. Solo despierta, solo recuerda que eres más grande que tus pensamientos. Eres la conciencia observadora, la presencia que elige, el alma que decide qué voz vale la pena escuchar. Y a veces la sabiduría es precisamente eso, silenciar la mente y escuchar el corazón. El sufrimiento es una repetición. Pocas verdades son tan incómodas y al mismo tiempo tan liberadoras como esta. El sufrimiento no es nada nuevo, es una repetición, una vieja cicatriz que insiste en abrirse en los mismos lugares, con diferentes caras, diferentes situaciones, diferentes palabras, pero el dolor siempre es familiar. ¿Te has dado cuenta? Lo que más te duele hoy parece ser un eco de algo que te dolió antes. El abandono que te paraliza ahora te recuerda el abandono que sentiste hace años. El rechazo de hoy despierta el mismo sentimiento de no pertenencia que tenías cuando eras niño. El miedo al fracaso es el mismo miedo a no ser aceptado. La mente lo llama mala suerte, karma, destino, pero en el fondo es repetición. ¿Y por qué repetimos lo que nos hace daño? Porque el inconsciente intenta resolver en el presente lo que no se resolvió en el pasado. Él crea escenarios similares, atracciones similares, conflictos similares, todo para intentar inconscientemente cambiar el final, pero el final nunca cambia, mientras la conciencia no cambie. Por eso muchas personas viven los mismos ciclos, aman demasiado a alguien que no los ama, dan todo y reciben migajas, se esfuerzan por ser vistos, pero permanecen invisibles. No es mala suerte, es un patrón emocional, una trama interna que repite las mismas líneas, los mismos roles, el mismo desenlace, como si fuera un viejo guión que el alma aún no ha tenido el coraje de reescribir. El estoicismo no habla de curar heridas, hablemos de ver con claridad, tener el coraje de mirar lo que duele sin huir, porque solo la conciencia interrumpe el ciclo, solo la lucidez transforma el guión. Marco Aurelio dijo, si algo externo te angustia, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella, y está en tu poder cambiarla. No se trata de culparte a ti mismo, no romantizar el dolor, pero date cuenta, hasta que no seas consciente del origen del sufrimiento, este seguirá repitiéndose. La gente cambia, los lugares cambian, pero el dolor regresa porque no quiere castigo, ella quiere la liberación, y solo hay liberación cuando en lugar de repetir, te das cuenta, cuando por primera vez te detienes, respirar y elige un nuevo camino. El sufrimiento no es el destino, es una oportunidad, despertar, resignificar, acabar con lo que ya no. Es necesario repetir. La mente crea laberintos para escapar del dolor. El dolor, cuando no se comprende, no desaparece. Ella se disfraza,
se propaga, se convierte en pensamiento acelerado, ansiedad constante, distracciones compulsivas. La mente, tratando de proteger el corazón, crea laberintos, infinitos caminos que se desvían de la herida, pero no curan nada. Lo notas en los silencios que te incomodan, en los momentos en los que todo está bien y sin embargo algo dentro de ti parece querer huir. Es como si hubiera una presencia invisible que te atrae hacia adentro, un vacío que la mente intenta llenar con listas, objetivos, deseos, consumo, entretenimiento, pero que permanece ahí, intacto. Es solo que el dolor no desaparece porque estás ocupado. Ella simplemente se esconde y cuanto más huyes de él, más te persigue, como un eco que resuena en cada relación, en cada decisión, en cada crisis, de angustia que surge de la nada. Pero en realidad nunca fue algo de la nada. La mente, por miedo, hace todo lo posible para no sentir. Ella te convence de que pensar demasiado es un signo de inteligencia, que mantenerse ocupado es señal de fortaleza, que controlarlo todo es señal de madurez, pero no lo es. Es miedo. Miedo a detenerse y sentir. Miedo a enfrentarse a lo enterrado. Miedo a mirar lo que realmente te hizo perder la paz. Séneca dijo, es el alma 7. La autodisciplina no es un castigo. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la disciplina era sinónimo de rigidez, de dureza, de obligarte a hacer lo que no quieres, como forma de castigo por tus propios deseos. Pero eso no es autodisciplina. Esto es represión, y la represión no cura, simplemente se asfixia, simplemente pospone el caos. La verdadera autodisciplina viene de algún otro lugar, no por ira, no es mi culpa, pero de amor, del amor a uno mismo, de la elección consciente de construir una vida en la que el alma pueda respirar. La disciplina no es castigo, es cuidado, es cuando decides proteger lo que es sagrado dentro de ti. Ahí es cuando dices, basta, y no es suficiente para el mundo. Ya basta de todo aquello que te disminuye, que te fragmenta, que te aleja de quién sabes que puedes ser. Es una parada silenciosa, firme, compasivo, un final que no viene de la ira sino de la lucidez. La autodisciplina no es levantarse a las 5 de la mañana para seguir una rutina robótica, es despertar internamente a aquello que te aleja de la paz. Se trata de darte cuenta qué hábitos están adormeciendo tu alma, qué voces internas te mantienen en el mismo lugar, qué miedos disfrazados de comodidad te impiden crecer. Epicteto decía que no somos libres mientras seamos esclavos de nuestros impulsos. Y eso es exactamente, la autodisciplina es liberación. Se trata de dejar de obedecer las órdenes invisibles del placer inmediato, la comodidad automática y el escape disfrazado. Se trata de recuperar el timón de la propia existencia. Pero esta disciplina no es dura, ella es suave, sereno, como un río que conoce el camino, como un monje que camina con firmeza y suavidad al mismo tiempo. Ella no es violenta, ella guía, ella no grita, ella sostiene. La verdadera disciplina es silenciosa, ella no aparece en las redes sociales ni necesita ser validada por nadie. Sucede cuando, aunque estés cansado, decides continuar. Incluso cuando tienes miedo, decides permanecer presente. Cuando incluso en silencio, honras tu alma con elecciones pequeñas pero profundamente alineadas con quien te estás convirtiendo. La autodisciplina no es opresión, es liberación. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de ser sincero todo el tiempo, incluso cuando duele, incluso cuando nadie ve, incluso cuando el camino más fácil parece el más tentador. Porque sabes que lo más fácil casi siempre es lo más caro y lo más difícil a menudo es lo más sagrado. 8. El sufrimiento no es el final. Hay días en que todo parece ceder. La mente pesa, el cuerpo se debilita, el mundo pierde su color y el silencio se convierte en un grito ahogado dentro del pecho. En días como estos, el sufrimiento parece ser lo único real, lo único que está bien, y empiezas a creer que no hay salida, que este dolor llegó para quedarse, que esta fase es quien eres. Pero eso no es cierto. El sufrimiento no es el final, es un pasaje, es un proceso, es un llamado secreto del alma que dice, algo necesita cambiar. No es un castigo, es una invitación a profundizar, para ver lo que has estado evitando, para redescubrir partes de ti mismo que habían sido olvidadas. El sufrimiento a veces es la manera que tiene la vida de interrumpir lo automático, para forzar una ruptura, quitarse las máscaras. El estoicismo nunca negó el dolor, de lo contrario, me enseñó a afrontarlo de frente y con dignidad, con presencia, porque cuando te resistes al dolor, este te aprisiona, pero cuando lo miras con valentía, se transforma, y a menudo te transforma a ti también. La neurociencia confirma lo que los antiguos ya sabían, el cerebro cambia, la mente se rehace a sí misma, las vías neuronales se reconstruyen, pero este proceso requiere exposición, exige confrontación y, sobre todo, requiere paciencia. Ninguna tormenta dura para siempre, ninguna herida continúa sangrando para
para siempre. Detrás de cada avería se esconde una inteligencia silenciosa, y si estás dispuesto a escuchar, hay una lección ahí. El sufrimiento te rompe, pero no es para destruirte, es para hacer espacio, para que entre algo nuevo, algo más verdadero, algo más tuyo, porque muchas veces solo después del dolor somos capaces de tocar la verdad con nuestras manos. Solo después del dolor, el alma comienza a hablar más fuerte que el ego. El sufrimiento no define quién eres, él solo revela lo que estaba oculto. Y si tienes el coraje de atravesarlo sin apresurarte, sin castigarte, sin adormecerte, saldrás diferente, más entero, más presente, más sereno. No eres el dolor que sientes, eres la conciencia observadora, el alma que queda, la luz que resiste. Y por tenue que parezca, nunca se desvanece. Al final no es una cuestión de fuerza, ni de ser inmune al caos. Se trata de presencia, de conciencia. Recuerda, incluso cuando todo a tu alrededor grite lo contrario, que hay algo dentro de ti que no se rompe. No te rindas, no te rindas. Estos 8 secretos estoicos no son mandamientos, no son fórmulas, son recordatorios, recordatorios de una sabiduría que ya vive en nuestro interior, silencioso, olvidado, pero vivo. No estás aquí por casualidad, no sobreviviste a los días oscuros por accidente. Hay algo en ti, tal vez cansado, tal vez herido, pero aún completo, y ese algo lleva el poder de un alma que vino al mundo para despertar. Proteger la mente no es cerrar el corazón, es aprender a protegerse sin endurecerse, es saber poner límites sin perder la ternura, es permitir que el dolor pase, pero no permanezca, es vivir profundamente sin hundirse. No tienes que correr, ni siquiera probar nada. El viaje no requiere prisa, solo presencia, solo coraje para continuar, incluso cuando la esperanza parece débil. Simplemente ríndete a confiar en que hay significado, incluso en las piezas que aún no encajan. El estoicismo no vino para hacerte impenetrable, vino a recordarte tu libertad, desde tu poder de elección, de tu capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Y más que eso, tu capacidad de amar incluso en medio de la pérdida, sonreír incluso con cicatrices, continuar aún con miedo. Quizás la vida nunca sea fácil, pero puedes hacerte más fuerte, encendedor, más consciente y sobre todo, más viva. Porque al final del día, no se trata de controlar lo que sucede, se trata de no olvidar quién eres mientras todo sucede.